Hola compañeros y profesora, el día de hoy mis compañeras Mayra Alejandra junto con María José y quien les habla, Dana Valentina, vamos a tratar sobre unos procedimientos muy importantes en las plantas de tratamiento de aguas llamados coagulación y floculación. Primero, daremos una breve introducción sobre la coagulación y la floculación, el cual es un método de tratamiento de aguas residuales e industriales que más se utiliza debido a que efectúa de manera adecuada, puede remover partículas en suspensión, elimina malos olores, colores, reduce la turbidez y además de que puede eliminar bacterias presentes en el agua. En la imagen se puede evidenciar tres vasos de precipitados con agua en diferentes etapas. En ello se puede ver cómo tras la adición de coagulantes y floculantes, las partículas suspendidas comienzan a agruparse y a sedimentarse en el fondo. Esto evidencia la eficacia del proceso para remover sólidos, colores y olores. ¿Qué es la coagulación? Es un proceso físico-químico utilizado en el tratamiento de aguas para desestabilizar y aglomerar las partículas suspendidas y coloides presentes en el agua. Este proceso consiste básicamente en la adición de sustancias químicas llamadas coagulantes, que neutralizan las cargas eléctricas de las partículas, facilitando su unión y formación de flóculos más grandes, que pueden ser eliminados posteriormente mediante los procesos de sedimentación y filtración. En esta imagen se puede observar cómo es un proceso de coagulación en el tratamiento del agua potable. Como sabemos, el agua contiene impurezas como arcilla, materia orgánica y otros sólidos coloidales. Estas partículas son tan pequeñas y estables que no se asientan debido a que tienen cargas eléctricas similares que las mantienen en suspensión, como se puede observar en el primer contenedor. Luego se agrega un coagulante químico al agua, que puede ser ya sea sulfato de aluminio o cloruro férrico. Este producto lo que hace es que neutraliza las cargas superficiales de las partículas suspendidas, permitiendo que se acerquen entre sí, como se puede observar en el segundo contenedor. Este coagulante lo que hace es que se adhiere a las impurezas y provoca que comiencen a agruparse en partículas más grandes llamadas flóculos. Este proceso básicamente es el paso inicial en el tratamiento del agua, donde pues mediante la adición de estos productos químicos se logra desestabilizar las partículas en suspensión para que puedan aglomerarse y ser eliminadas más fácilmente en las etapas siguientes. Ahora, ¿qué es la floculación? Bueno, la floculación es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se empiezan a aglutinar todas esas sustancias coloidales presentes en el agua, que facilita de esta forma su decantación y posteriormente su filtrado. Este es un paso del proceso de potabilización de aguas de origen superficial, como también del tratamiento de aguas servidas, domésticas, industriales y de la minería. En la imagen podemos observar la adición de las sustancias floculantes, en la segunda donde se están aglutinando y en la tercera donde ya está precipitado. En los principios físico-químicos de la coagulación, esta se basa en la neutralización de las cargas eléctricas de las partículas coloidales suspendidas en el agua. Estas suelen tener cargas negativas que se repelan entre sí impidiendo su unión. Al añadir cualquier coagulante como sulfato de aluminio o cloruro férrico, se liberan iones positivos que neutralizan la carga, permitiendo que las partículas no se unan. Por su parte, en la floculación después de la coagulación, se promueve el encuentro y unión de las partículas desestabilizadas, flóculos más grandes y sedimentables. Se realiza mediante una mezcla lenta y controlada, generando choques suaves entre las partículas para que se adhieran. Pueden añadirse floculantes como polímeros para reforzar la formación de flóculos estables. En la imagen se puede evidenciar cómo los coágulos se transforman en flóculos más grandes y sedimentables gracias a toda la agitación controlada. Ahora encontramos los productos químicos más utilizados en estos dos procesos. En la coagulación encontramos el sulfato de aluminio, que es el coagulante más utilizado ya que es económico y eficaz para remover la turbidez y el color. También está el cloruro férrico, que funciona bien en aguas con bajo pH y a bajas temperaturas. El sulfato férrico, que es una alternativa del cloruro férrico que también es ampliamente utilizado. Encontramos también el cloruro de aluminio. Este es menos común que los anteriores, pero se utiliza en ciertas condiciones específicas. Están los coagulantes naturales, como por ejemplo las semillas de moringa, se usan en tratamientos de bajo costo, por lo que son
menos eficaces que los coagulantes químicos, pero sí son más ecológicos. Ahora encontramos la floculación. Aquí utilizamos los polímeros orgánicos sintéticos, como los poliacrilamidas, que son los más comunes en las plantas de tratamiento, ya que mejoran la formación y estabilidad de los flóculos, y se dividen según sus cargas. Aniónicos tienen partículas de carga negativa, los catiónicos tienen partículas de carga positiva y los no iónicos son sin carga y solo son utilizados en condiciones específicas. Por último, encontramos los floculentes naturales, que son como el quitosano, que son derivados de crustáceos, u otros biopolímeros como goma, guar, alginatos, que son más sostenibles y biodegradables. Ahora vamos a hablar de los equipos más usados en el procedimiento de coagulación y de floculación. Encontramos la cámara de mezcla rápida. Es un tanque o cámara pequeña donde se añade el coagulante y se utiliza para dispersar rápidamente el coagulante en el agua con alta turbulencia durante 1 o 3 minutos para formar microflóculos. Este equipo se utiliza para mezclar el coagulante con agua de manera rápida y eficiente. Esto facilita la formación de los microflóculos al favorecer el choque entre las partículas del coagulante y las impurezas en suspensión. También encontramos la bomba dosificadora de coagulante. Son agitadores diseñados para generar una mezcla suave, mantienen los flóculos en suspensión y favorecen el choque entre microflóculos, y así progresivamente se van agrandando los flóculos a tamaño visible. Este equipo es el responsable de añadir el coagulante como sulfato de aluminio o cloruro férrico a la corriente del agua en cantidades precisas necesarias para el tratamiento. Esta bomba lo que hace es que controla la cantidad del coagulante que se va a inyectar en la mezcla, asegurando que se mantenga una concentración adecuada para que el proceso de coagulación sea efectivo. Por último, encontramos la bomba de dosificación química. Acá se añade con precisión los coagulantes como cloruro férrico o polímeros floculantes a la corriente de agua. En este caso es similar a la bomba dosificadora de coagulante, pero esta bomba utiliza productos químicos necesarios en el proceso como polímeros floculantes, como ya lo mencioné anteriormente. Proporciona una dosificación precisa y controlada de estos productos químicos, lo que ayuda a mejorar la formación y sedimentación de los flóculos durante el proceso de floculación. En estos procedimientos también nos encontramos con unas variables de agitación. La primera es la velocidad, que es la rapidez con la que los agitadores giran dentro del tanque. Su importancia en la coagulación es que requiere una agitación rápida para dispersar bien los coagulantes y favorecer los choques entre partículas. Y en la floculación, la agitación es lenta y controlada para permitir que los microflóculos se agrupen sin romperse. La siguiente es el tiempo promedio en el cual se permanece dentro del tanque. La importancia debe ser suficiente para que los procesos físico-químicos se complementen. En la coagulación suele ser corto, segundos o minutos, y en la floculación es mayor de 20 a 45 minutos, dependiendo del diseño. Como tercero tenemos la temperatura. Es la temperatura del agua durante el proceso. Importancias es que afecta la eficiencia de la coagulación y la floculación. A menor temperatura la reacción es más lenta y se necesita mayor tiempo de retención y mayor dosis de coagulante. En esta diapositiva se muestra una tabla comparativa entre los procesos de coagulación y floculación, destacando sus diferencias claves en varios aspectos. Primero, tenemos que la coagulación es la desestabilización de las partículas coloidales y la floculación es la unión de partículas coaguladas en flóculos grandes. El objetivo principal de la coagulación es neutralizar cargas eléctricas y en la floculación aumentar el tamaño de flóculos para sedimentar más. En la coagulación, su tipo de agitación es rápida e intensa en un tiempo corto, y en la floculación lenta y suave en un tiempo mayor de 20 a 45 minutos. Existen coagulantes como sulfato de aluminio, cloruros y en la floculación, floculantes como polímeros orgánicos. La coagulación es la etapa inicial del proceso físico y en la floculación es la etapa posterior a la coagulación.
El tipo de equipo de la coagulación es una cámara de mezcla rápida y en la floculación es un tanque de mezcla lenta o un floculador. Similitudes entre estos dos procesos. Ambos son etapas de un proceso de tratamiento del agua. Tanto la coagulación como la floculación se aplican para eliminar contaminantes que se encuentran en el agua. La coagulación pues lo que hace es que desestabiliza las partículas y la floculación las agrupa en flóculos más grandes de manera que pues puedan ser más fácil eliminarse. También requieren una mezcla mecánica para su efectividad. En la coagulación se hace una mezcla rápida para poder distribuir el coagulante en toda la muestra. Y en la floculación se realiza una mezcla lenta que permita que las partículas se agrupen sin romperse. Aquí la clave del éxito de estos ambos procesos es la agitación adecuada. También tienen como fin facilitar la sedimentación de partículas. El objetivo de ambos procesos es básicamente preparar el agua para que las partículas suspendidas se asienten en el fondo y pues de esa manera poder ayudar a reducir la turbidez y a obtener un agua pues más clara antes de filtrarla o desinfectarla. También ambos procesos dependen de factores físico-químicos como el pH, la temperatura o la dosis óptima. El pH pues afecta la eficiencia del coagulante, como por ejemplo el alumbre funciona mejor entre un pH de 6 y 7. La temperatura influye en la velocidad de las reacciones químicas. Y la dosis correcta pues es bastante importante, ya que si se aplica muy poca pues no va a servir, no va a ser tan efectivo, y si se aplica demasiado pues puede afectar la calidad del agua. También necesitan productos químicos para funcionar correctamente. En la coagulación se usan coagulantes como alumbre, cloruro férrico, entre otros. En la floculación se aplican floculantes como poliacrilamidas o polímeros naturales. Estos productos lo que hacen es que permiten que las partículas se agrupen y se remuevan con mayor facilidad. También ambos procesos se aplican tanto en agua potable como en aguas residuales. En plantas de agua potable, pues se utiliza para eliminar la turbidez y mejorar la calidad microbiológica. Y en plantas de tratamiento de aguas residuales para poder remover la materia orgánica y los sólidos suspendidos. La coagulación y la floculación se aplican en plantas de agua potable como también en tratamientos de aguas residuales. En las plantas de agua potable, la coagulación y la floculación son etapas claves en el tratamiento del agua para consumo humano, ya que en estas se usan para eliminar la turbiedad que en esta contiene arcilla, limo o materia orgánica, microorganismos y partículas coloidales, color y metales disueltos. Generalmente, luego del proceso, el agua se pasa a sedimentadores y filtros rápidos. Un ejemplo de estas también son las plantas de tratamiento municipales como los acueductos de las ciudades. En los tratamientos de aguas residuales se aplican en la remoción de sólidos suspendidos difíciles de sedimentar, fósforo mediante precipitación química, aceites y grasas emulsionadas. Un ejemplo de estas, las plantas de tratamiento de aguas industriales como las papeleras, textiles, de alimentos y también tratamiento terciario para cumplir normas de vertimiento.